Claro. no hay manera Ni que se hablar. reúna, ¿no? Ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. pero No sé. si no es Ni en nos forma ayudan. Y el virtual, Poder Judicial tampoco, no sé, bueno. es raro. Está Nicolás Trota. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Viene el mejor preparado de Qué todos, formalidad, Trota. con la De bandera todo acá, lo ¿no? que hemos hecho comunicaciones, Trota con micrófono. Habla en todo cadena, parece, preparado. ¿no? estaba Nicolás. Bandera. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Todavía. Muy En el bien. ministerio. Sí, leí por ahí que vos ibas a trabajar todos los días. Me dirá, bueno, qué obviedad. No, qué obviedad no, pues estamos en cuarentena. Que ibas al ministerio todas las noches. Alguien lo vi por ahí, que ibas todos los días. Todos los días, Todos los y a días. veces me quedo hasta tarde. Hoy Y a me, veces te quedas me hasta tocó quedarme hasta tarde, pero sí, venimos todos los días en este Palacio Sarmiento, donde somos muy poquitos hoy en día porque la inmensa mayoría, yo diría el 99%, está trabajando de sus casas, ¿no? Nicolás, a ver, te queremos preguntar esto porque se habla mucho del tema educativo, vos la verdad que estás comunicando todo el tiempo, a donde quería apuntar es, hay un genérico así entre los chicos, porque los chicos nos preguntan a los periodistas, acá no vuelve más la clase, ¿no? Mi hijo me pregunta, universitario, la hija de mi mujer, esto no vuelve más, ¿no? La pregunta que te hago es, no te puedo pedir una fecha, porque no sería serio. Difícil. Pero las clases, vos decís, es lo último que vuelve. Lo último que vuelve, ¿qué es? ¿Agosto, septiembre, octubre? No, bueno, primero una pequeña aclaración. Dale. Estamos teniendo clases a la distancia. Sí, ¿no? Que sí, es todo un virtuales, ya desafío. sé, sí. ¿Cuándo volvemos a la escuela? ¿No? Porque uno ve Claro. el enorme compromiso de los maestros y las maestras, de las familias, ¿no? Y por supuesto de los estudiantes. Le podemos llevar una certeza a las familias argentinas. Vamos a volver a las aulas cuando no haya ningún riesgo para la salud, ni de los chicos, ni de los adolescentes, ni de los docentes, ni de las familias. ¿Cuándo? No lo sabemos porque no lo sabe el mundo, Fabián. Digo, países que vienen transitando con antelación el impacto de la pandemia todavía no han vuelto a la escuela, ¿no? Y tampoco tienen la certeza. Yo he tenido videoconferencias con los ministros de Francia, de Italia, de España, mañana tengo con la ministra de Suecia, para ver qué están haciendo cada uno de los países europeos, y también hemos mantenido varias reuniones con los ministros de nuestra región, de Uruguay, de México, Colombia, Paraguay, Perú, y hay más incertidumbre en cuanto a los plazos que certezas. Bueno, supongamos que, y coincidiendo con vos, hasta que no haya seguridad, los chicos no tienen que volver. Eso está fuera de debate al aula. Ahora, supongamos que no pueden volver hasta octubre. Argentina comenzó el año lectivo en marzo, febrero en algunos casos. Sí. Muy poco de clase hubo. ¿Qué pasa con el año lectivo 2020? No, el año no se pierde, ¿no? Porque estamos en una situación inédita en la historia educativa moderna de nuestro país, que es, no estamos yendo a la escuela, no estamos de vacaciones, estamos aprendiendo desde el hogar. No, en una Argentina atravesada por la desigualdad, ¿no? Que también es un dato objetivo, esa desigualdad que no solo se manifiesta desde lo socioeconómico, sino también del acceso a la tecnología y el capital educativo, ¿no? La trayectoria educativa de los adultos para poder acompañar a los más pequeños de la casa, no solo organizarse, sino muchas veces a fortalecer ese vínculo con el maestro a la distancia. El año no se pierde, lo que sí demanda, y estamos trabajando en eso, un profundo consenso del camino que tenemos que recorrer para reorganizar, intensificar, garantizar los saberes en todos los niveles de nuestra educación obligatoria, y tenemos que ver eso, la trayectoria. La vida escolar no es este 2020, son los 14 años de educación obligatoria, de la sala de 4 hasta que se termina el secundario. Vamos a tener que poner el foco, sin lugar a dudas, en un escenario como estás planteando, que yo no creo que sea ese, tenemos la expectativa de que se pueda volver mucho antes a la escuela, en fortalecer la trayectoria de los que están terminando el nivel, principalmente la escuela secundaria, ya sea quinto o sexto año según la jurisdicción, para que puedan tener un cierre de la educación obligatoria y proyectarse, sí, aquellos que así lo decidan, a la educación superior el año próximo. O sea, para que se entienda, Claro. el que está en tercer grado va a pasar a cuarto. Claro, pero No en lo cuarto pierde. tendrá alguna recuperación de, No lo entiendo yo por pierde. lo que dice el ministro, de conocimiento. Está, el año no ¿cierto? se pierde, está en el grafo, el año no pero se pierde. por eso es importante No, porque ¿sabés por qué te pregunto esto, Nicolás? Hay muchos chicos angustiados. Sí, familia. Pero Sí, sobre te- todo te- lo que te dijo deben llegar recién el ministro me consultas. parece importante de los últimos años, porque quizás es lo más crítico, ¿no? El que tenía que pasar de la primera a la secundaria, el que tenía que terminar la secundaria para empezar una nueva etapa, que ahí sí uno podría tener duda porque no hay un año subsiguiente para recuperar contenidos. Está diciendo usted, ministro, que en esos casos hay continuidad, o sea, se termina el ciclo sin riesgo, ¿verdad? Claro. No, por supuesto, ahí tenemos que construir consensos con las provincias, ¿no? Con las 24 jurisdicciones educativas,
con las organizaciones sindicales docentes, con ambos dialogamos cotidianamente, digo, también con las principales referencias educativas de nuestro país. Es una situación inédita, ¿no? Y una situación inédita también demanda, ¿no?, la creatividad, la búsqueda de nuevos caminos, ¿no? Y ahí para llevarle tranquilidad también a las familias. Digo, es un momento de angustia para todos y para todas. Digo, no solo la angustia frente a la pandemia, ¿no?, sino también la angustia frente a la realidad económica, a los miedos que emergen a partir de esta situación. Por eso yo siempre repito que más importante inclusive que aprender hoy es acompañar a los más pequeños en nuestros hogares. Digo, el rol de los adultos, de poder comprenderlos. Digo, muchas veces en estos días tan complejos que estamos juntos, amontonados en nuestros hogares, ¿no?, tener esa palabra de escucha, de acompañamiento constante, porque también es un momento muy difícil para ellos, cuya rutina se vio modificada abruptamente, no ir a la escuela, no ver a los abuelos, no poder ver a los compañeros, y ahí hay que estar. Igual, Nicolás, yo creo que hay que marcar, así como nos pasa con los mayores de 70, también con los chicos, ir aceptando que nos tocó la excepcionalidad, una situación fortuita al mundo, y que si yo estoy en quinto y no puedo ir a Bariloche, y si yo estoy en primero y no puedo pasar a segundo, es un caso excepcional, la vida no termina en el año pero hay 2020, que pero yo lo entiendo y vivimos todos con una prisa brutal y todos queremos que todo sea, pero me parece que mientras no tengamos la vacuna, todos tenemos que entender que la pregunta no es cuándo, porque te la preguntaron 7 millones de veces en todos los reportajes, sino es cómo te imaginás la vuelta, porque tal vez no vamos a tener clases de 30 o 35 chicos como tuvimos hasta ahora en el mundo, tal vez tenemos que cambiar las condiciones. Bueno, todo eso es un enorme desafío para nuestro sistema educativo, digo, porque ningún establecimiento educativo tiene la capacidad de duplicar su espacio para dividir los cursos o las aulas, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que readaptar. Estas decisiones, muchas de ellas, digo, no son decisiones del campo de la educación más allá que nosotros las instrumentemos. Son decisiones epidemiológicas. Digo, ahí, compartiendo lo que vos estás diciendo, digo, se abre una nueva realidad que no se agota cuando volvamos a las aulas. Va a tener que existir, por lo que dicen los especialistas, cambios en las conductas. Digo, obviamente, frente a eso vamos a tener que buscar las soluciones dentro de lo posible, siempre priorizando el cuidado de la salud. Claro, a un adolescente es más fácil, digo yo, hacerle cambiar una conducta de distancia social. A un niño de 7, 8 años es más difícil, digo, pero quizá con el adolescente es más fácil, ¿no es cierto? Sí. No, y además, cosa que nosotros trabajamos mucho en la escuela, inclusive en este programa que seguimos educando a la distancia, con la televisión, la radio, la distribución de más de 12 millones de cuadernos, es toda la política preventiva. Digo, no tenemos muchas herramientas todavía para enfrentar a este virus, que el hecho de la higiene, la distancia social, la responsabilidad de cumplir todas las indicaciones que emanan de los organismos correspondientes, y también la solidaridad, darnos cuenta que cualquier actitud individual, cualquier descuido individual afecta a los demás. Veamos los casos de lo que ocurrió en Chaco, por ejemplo, o en Moreno. Digo, el incumplimiento del aislamiento de aquellos que venían del exterior al comienzo de esta pandemia tuvo una consecuencia muy trágica. Ahora, ministro, le hago dos consultas. La primera, en el caso hipotético que las clases pudieran volver en agosto, uno supone que las vacaciones de verano serán suspendidas para los alumnos y que se intentará recuperar en esos 2 meses estivales parte de la cursada que no se dio ahora. Y la segunda consulta tiene que ver con lo que usted dijo, la educación a distancia. Pasa que uno viendo los números que entregan las cámaras argentinas de Internet en la Argentina ve que el 39% no tiene acceso a Internet fijo en su casa y que la gran mayoría de los que tienen conectividad por el celular, el 80% son los sistemas de prepago que les consumen muchísimo, les sale un dineral. Entonces, ¿cómo se resuelven ambas cosas? La de la educación a distancia para un montón de gente las que notebook encontraron, no está, 135.000. Sí, pero si no tenés internet, la notebook tampoco te sirve demasiado. Y el tema de las vacaciones de verano en caso de que vuelvan las clases. Bueno, primero, no es una decisión de este ministro que va a ocurrir con las vacaciones porque también va a ser fruto del consenso. Pero yo estoy convencido que superado este momento de enorme angustia, digo, de toda la sociedad, vamos a necesitar un respiro, vamos a necesitar la capacidad de recomponernos, de empezar a encontrarnos inclusive con nuestros propios afectos, nuestras familias, cuestión que hoy no podemos hacer en el marco de esta cuarentena. ¿Qué quiero decir con esto? Que tan importante como aprender
es tener ese respiro. Son cuestiones que tenemos que discutir. También nuestra economía va a necesitar, ¿no? Y nuestro sector turístico, en un momento donde no va a haber turismo en el contexto internacional y va a ser todo turismo doméstico, según dicen los especialistas, también un empujón, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Veamos lo que son los 14 años. Nicolás, en caso de que yo sé de vuelta, preguntar fechas no corresponde, pero la idea sería respetar los cronogramas de las vacaciones de invierno y de verano. Mi posición, mi recomendación va a ir en ese camino y lo vamos a conversar con todas las provincias, lo vamos a... Por mucho más, Fabián... No, pregunto esto porque da mucho certeza para el verano es clave, la gente va a llegar... Pero los maestros siguen enseñando, digo, seamos conscientes de esa realidad. Digo, no pensemos que solo sobrecargando nuestra sociedad, digo, vamos a lo que le decía hoy, una cuestión son los que están terminando el ciclo, ¿no? Los que están terminando el primario, el secundario, otra cuestión son... ¿no? Los que están en cuarto grado, en quinto grado, que vamos a tener, ¿no? 7, 8, 9 años por delante para poder compensar estos días que no pueden concurrir a la escuela en esta situación inédita, que todos estamos haciendo un esfuerzo para que se aprenda, ¿no? Y siendo también a tu pregunta, nuestra respuesta vinculada a esta profunda desigualdad que tiene la Argentina, en parte es una agenda analógica. Nosotros hoy estamos produciendo 14 horas de televisión por día en la televisión pública, en más de 50 canales que retransmiten estos programas de 2 horas, donde esa escuela irreemplazable la intentamos acercar al hogar, ¿no? Con conductores, maestros, maestras, para que generen esa gimnasia y un orden todos los días. 7 horas de radio, más de 100 radios de todo el país, principalmente para llegar a la ruralidad donde no hay conexión. Donde no hay conectividad. Y por último, nuestro portal, como los portales de las universidades, y estamos avanzando y ojalá que esta semana lo podamos lograr a partir de las gestiones que hacemos con el ENACOM ante las 3 empresas de telefonía celular. Digo, nuestro portal hoy en día se navega gratuitamente. Por más que tengas una tarjeta prepaga, no te cuesta nada. Consumir datos a partir del uso del celular. Eso no es garantía tampoco, pero porque es tenemos algo, hogares que tienen 4 o 5 hijos y tienen un solo celular, por ejemplo. Nicolás, abrazo enorme y gracias. Buenas noches para vos. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación. A ver, repasamos porque pese a lo difícil que es establecer definiciones, Trota dijo Título 1. Título 1, los que están porque depende del colegio, no la pierden el año, pero sobre todo, el que termina este año primaria y pasa a secundaria, pasó. Y el que termina secundaria y va a universidad, pasó. ¿Lo estás diciendo el 20 de abril? Sí. Bueno. 2, se respeta. Pasó siempre y cuando apruebe los contenidos que tiene que aprobar. No es que le van a firmar, che, ya está. No es que ya te suspenden, ya te hacen perder el año. ¿Qué estoy diciendo? Claro. La angustia cuál es de un chico que tiene 15, 16 o 17, está en quinto o sexto año y dice, estoy en mi casa, formal que estudio virtual, ¿qué? ¿Voy a tener que estudiar de vuelta a la mitad del año 2021? No. En tanto, como dice Débora, habrá algunas pruebas, sí, quiero pensar que sí. El año que viene va a ir a la universidad y el que está en el último año, según el colegio que corresponde y la jurisdicción de primaria, va a arrancar la secundaria. Esto es todo muy pronto. Acabamos de escuchar al ministro. Sí, no, pero pero voy a esto, lo estamos razonando, podemos discutirlo, debatirlo. Por ahí a Gustavo le gusta menos, a Débora le gusta más, los que tenemos hijos, los que tienen hijos más jóvenes. No estamos preparados para esto, no sabemos, es algo que nunca sucedió. Es no sabemos si está bien, no sabemos cuánto más va a durar. Es un tema, vos sabés. ¿Sabés por qué no queríamos tocar? No, pero digo, ¿sabés por qué queríamos tocar esto? El tema con Nicolás Trota, porque notamos que los medios no hablamos tanto del tema y en los chicos y en los papás hay cierta preocupación. Sí, pero no sabemos si va a durar hasta junio, julio, septiembre, pero octubre. Lo que él dijo es que la idea, porque se está trabajando sobre ideas que también se está trabajando en el hemisferio norte, donde la idea es que no se pierda el año, que era la gran angustia de muchos chicos y de muchos padres. Pero perdón, chicos, no se pierde el año. Hemos vivido en la Argentina, de todos los gobiernos sin pandemia, años 30 días de paro. 30 días de paro. Con 30 días de paro y 3 meses de clase. Entonces no nos agarremos ahora. Sin nada. ¿Qué? ¿Cómo hacemos? Nos vamos de acá. Vamos a tratar de sortearlo. De aquí nos vamos a Londres. Tenemos de todo en el programa de hoy. En Londres está Delfina Mocorrea. Delfina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos.